Ahora vamos a darle la palabra a Mariana Sigal, Head de Operaciones de Geopagos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Mariana. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no suelo ser muy autorreferencial, pero quería empezar contándoles un poquito, nada más 2 segunditos, lo que me pasó a mí el año pasado. Yo el año pasado tuve la oportunidad de realizar un cambio en mi vida porque me surge la oportunidad de trabajar en Geopagos, una empresa que crea soluciones digitales que transforman la industria de pagos. Yo venía de 9 años de trabajar en la misma empresa, estaba bastante cómoda, como se podrán imaginar. Y tuve que tomar la decisión de si me quedaba en la comodidad o salía de la zona de confort. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Por qué se los quería contar? Realmente lo que motivó mi cambio fueron dos cosas principalmente. Por un lado, lo que mencionaban anteriormente en este tema de que la industria de fintech está creciendo y sigue creciendo y hay una cantidad de oportunidades increíbles en esta industria. Y por el otro lado, también la visión de la empresa y sobre todo de los socios de crear un mundo más sustentable, mejorando la calidad de vida de la gente a partir de la inclusión financiera. Realmente, cuando hablamos del futuro de la fintech, debemos hablar siempre de inclusión financiera y a dónde queremos ir como país, porque la inclusión financiera y la inclusión social van de la mano. Entonces, cuando hablamos de una cosa, no podemos dejar de hablar de la otra. Y no solo estamos hablando de un factor económico, sino de un mejoramiento social en una forma más general. En este aspecto, como bien mencionaba anteriormente Guido, que ellos no son estrictamente una fintech, sino que son una insurtech. Nosotros en Geopagos tampoco somos una fintech tan convencional o, eh, o pensando en este concepto convencional de la fintech que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en la fintech, porque desde Geopagos somos más que nada la tecnología detrás de la marca. Somos una fintech de marca blanca, por eso también es que somos como los que estamos en el lado oscuro y conocen más a las personas a los clientes que trabajan con nosotros que a nosotros. El foco estaba en buscar siempre la inclusión financiera a partir de crear soluciones digitales de pago y se puso este foco porque se entendía que había una falta de opciones de pago para los consumidores. Entonces ahí es donde nace Geopagos para brindar mayores soluciones. Geopagos brinda soluciones digitales a bancos o fintech como para que puedan crear sus facilitadores de pago y le permitan a sus clientes finales, que suelen ser comercios pequeños, como mencionaban antes, esta oportunidad que tenemos para los pequeños comercios, de aceptar distintos métodos de pago y ya no perderse ninguna venta. Es esencial el rol que tienen los agregadores de pago. Es un vínculo fundamental que es para este factor multiplicador para llegar bien a la base de la pirámide. Lo que debemos pensar en el mundo de la fintech es cambiar el mercado de 500.000 puntos de venta a un mercado de 5 millones de puntos de venta. De esa forma vamos a estar fomentando la inclusión financiera en reglas generales. Es evidente que el sistema financiero cambió y venía cambiando hace mucho tiempo. Y como bien decían, es real que cuando hablamos de la pandemia aceleró todos los cambios que veníamos evidenciando en todas las industrias. Los cambios a los que debió atenerse el sistema financiero venían marcados por las necesidades de los nativos digitales. Ya quienes marcan las necesidades y lo que debemos hacer con nuestras industrias ya dejan de ser aquellas personas que iban a sacar sus sueldos al cajero y después iban a pagar las cuentas y pasan a ser los nativos digitales, que exigen otras cosas totalmente distintas. Exigen inmediatez, exigen facilidad de uso, exigen tener la misma experiencia que tienen en su día a día, en sus aplicaciones de ocio, en las aplicaciones que usan para manejar sus finanzas, para manejar sus pagos, para manejar todo lo que tenga que ver con su día a día. Y realmente en este sentido, como bien hablaba Guido, para ir hacia la transformación digital, es que en Argentina estamos en una situación bastante privilegiada y esto se debe, a mi criterio, por tres factores principales. Por un lado, la alta penetración bancaria que hay en la Argentina. Alrededor del 80% es la penetración bancaria en Argentina. El problema sí que tenemos es que aún teniendo una alta penetración bancaria, el uso de los bancos es bastante bajo. Por otro lado, hay tantos teléfonos como habitantes y el nivel de conectividad es mayor al promedio de la región.
Y por último, había dicho que eran 3 factores. Tenemos una gran oportunidad cuando hablamos del tema de colocación de créditos. El Banco Mundial, en una encuesta que hizo el año pasado, mencionó que Argentina se encuentra entre los 7 países de más baja colocación de créditos. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los futuros de la industria, cuando hablamos de la primera parte, que es aprovechar la penetración bancaria, pudimos evidenciar desde Geopagos cómo la mayoría de nuestros clientes son bancos, pero también lo son las fintech, pudieron aprovecharse de la penetración que ellos tenían en los bancos para acercar los medios de pago a los diferentes sectores, como decíamos antes, a la parte baja de la industria. Yo esto lo pude evidenciar de primera mano, como uno de nuestros clientes fue quien posibilita, uno de nuestros clientes hoy en día está cambiando el mundo de los pagos en Salta. Hoy en día está posibilitando que en Salta se acepte tarjeta en todos lados. Realmente yo el año pasado tuve la oportunidad de ir para un casamiento y cuando era el día siguiente del casamiento, imagínense que lo único que queríamos era dormir y comer, quisimos pedir unas pizzas, éramos 20 personas pidiendo pizzas y tuvimos que llamar al local, nos dijo que no tenía delivery, tuvimos que pagar en efectivo. Qué diferente hubiese sido la experiencia si se hubiesen adaptado a este mundo digital que la pandemia nos obligó a movernos, en el que mi pedido lo hago por una aplicación o por internet, en el que puedo pagar con un MPOS o puedo pagar directamente online. Realmente es importante buscar la accesibilidad para todos a través de la digitalización de la industria. Esta es una de las principales oportunidades que hay en el mercado. Y este es un trabajo conjunto de varios actores. Por un lado, los bancos, los agrupadores de pago, las billeteras, las marcas y todas las fintech como Geopagos que pueden dar servicio a dicho objetivo. Debemos pensar en un futuro de colaboración, ya lo venimos evidenciando con un montón de iniciativas en el que todos los actores trabajamos para la inclusión financiera y esto va a hacer que se genere un crecimiento mayor del mercado. Obviamente que esto no viene sin desafíos. Tenemos un gran desafío en la Argentina que tiene que ver con la falta de educación financiera y por el otro lado también la alta tasa de trabajo en negro que tenemos en el país. Pero sí, cuando hablamos de sobrevenir estos desafíos, con la correcta cooperación es que vamos a lograr que esto se pueda llevar adelante. Una de las grandes iniciativas que se pueden llevar y que desde Geopagos trabajamos muy de cerca para que esto sea realidad es la claridad y la transparencia en la información. Si hablamos de que estamos hablando de un mercado con baja educación financiera, tenemos que ser siempre transparentes y claros con la información que damos. Tenemos que darle la tranquilidad al comercio de que entrar en el mundo financiero no lo va a afectar de ninguna forma, sino que todo lo contrario, que no se va a perder ninguna venta, que va a poder aceptar distintos métodos de pago, que sus clientes van a poder pagar con cuotas, por ejemplo, que es algo que hasta ahora no podíamos en todos los negocios. Y por el otro lado, también darle la tranquilidad a los clientes de que no los van a afectar a ellos y que tampoco va a estar afectando al comercio. ¿Cuántos de nosotros, a mí me pasaba siempre antes de la pandemia, que cuando pedíamos comida por alguna de estas aplicaciones nos daban la opción de pagar online o pagar en efectivo? Yo siempre pagaba en efectivo porque sabía que si pagaba online, la comida me llegaba última y comía a las 12 de la noche seguro. Entonces, debemos pensar cómo esto por suerte vino cambiando. La pandemia nos obligó bastante a cambiar ese modus operandi, pero la realidad es que todavía tenemos un gran camino por recorrer. Mariana, mencionaste 2 veces o 3 la palabra obligar, ¿no? La pandemia nos obligó, los usuarios empezamos a usar obligados este tipo de sistemas de pagos. Digo, ¿por qué crees que los argentinos esperamos a que nos obliguen para entrar en esta nueva dimensión del sistema de pagos online? Es una buena pregunta, pero creo que en parte tiene mucho que ver con este tema de que muchas veces carecemos de la información suficiente para confiar en lo que nos están dando. ¿Cómo sé que cuando pago online el producto me va a llegar? ¿Cómo sé que cuando pago online la plata le va a llegar al comercio?
Siempre y cuando busquemos dar esa tranquilidad a los clientes, al igual que a los comercios, yo creo que viene por ese lado. A mí me pasaba eso, me pasaba que yo sabía que llegaba última la comida, no te voy a pagar online nunca. O Claro. sea, y eso, los comercios se vieron obligados a tratar a todos igual, porque todos pagábamos online. Entonces, sí, lamentablemente somos un poco hijos del rigor, entonces debemos de alguna forma buscar estos pequeños empujoncitos que nos dan, en este caso fue la pandemia, para fomentar el uso del comercio electrónico, porque realmente en lo que es el comercio electrónico hay grandes oportunidades que todavía no estamos aprovechando en su totalidad. Mencionaba Gabriela Renaudo, que es la CEO de Visa, que en la primera semana de la pandemia, como las personas sí no querían salir para nada de sus casas, el 80% de las personas tuvo que aprender a comprar online y se duplicó la Claro. penetración del comercio electrónico. Y eso fue porque nos obligaron. La siguiente pregunta es, ok, ya está, nos obligaron, usamos ahora el sistema de pagos, estamos encerrados, no podemos salir, o sea que no nos queda otra, tenemos que confiar en que la pizza nos va a llegar primero a pesar de haberla pagado. ¿Cuánto de eso considerás que va a permanecer en el tiempo una vez que ya no estemos aislados, confinados en nuestros hogares? Yo creo que es un cambio que llegó para quedarse, no hay vuelta atrás. De hecho, es como que es un cambio que se va a quedar porque ya todos entendimos que no tenemos ningún impacto negativo, que es cómodo, que es fácil, estoy en mi sillón y puedo ver las distintas opciones, puedo elegir precio, puedo elegir producto. Entonces, llegó para quedarse, no se va a ir. De hecho, esperamos y nosotros estamos trabajando para que incrementar el comercio electrónico y que sea aún más las personas que compran a través de Internet y las personas que venden a través de Internet. Poder posibilitarle a los pequeños comercios que tengan su portal web donde puedan elegir los clientes puedan elegir sus productos y ya les llegue a la casa inmediatamente. Es una experiencia que cambia y que aparte de los nativos digitales, ya te la vienen pidiendo. No es que podemos volver a los viejos métodos ya. Porque la gente ya se va a acostumbrar a eso también. Te sumo una pregunta del público. ¿Crees que bajando las comisiones pueda generarse un incremento en la adopción de pagos digitales? ¿Tiene que ver con el cobro de comisiones? No vemos que tenga que ver con el cobro de comisiones. De hecho, las comisiones actualmente fueron bajando bastante, por suerte, y no son tan altas en la mayoría. De hecho, yo tuve la oportunidad, cuando me metí en esta industria, empiezo a ser mega curiosa, entonces de repente me junto con alguien y le empiezo a preguntar, ¿por qué elegiste este método de pago? Soy un fastidio. Entonces, hablaba por ejemplo, con el veterinario y por más que la comisión era más alta, elegía que la acreditación sea inmediata. Entonces, no tiene que ver tanto con cuál es la tasa que nos están cobrando, sino mucho más que ver con la confianza de que esa plata nos va a llegar. A mi criterio. La última pregunta que te hago, y después tenés un momentito si necesitas agregar algo más, es ¿qué tan adaptado y qué tanto está acompañando el Banco Central con sus normativas, con sus resoluciones, con sus comunicaciones a esto, a incrementar o a desarrollar los sistemas de pagos online? Vienen trabajando muy bien, la realidad es que en todos los aspectos no solo en la fintech, siempre lamentablemente las reglamentaciones van un poquito atrás de los cambios necesarios, pero creo que se viene haciendo un trabajo conjunto y donde hay mucha participación. También tenemos la Cámara Fintech y tenemos muchos otros medios que participan para encaminar las cosas en un buen rumbo. Creo que es un trabajo, como decía, la cooperación y el trabajo conjunto va a lograr que salgamos todos de estos fortalecidos. Sé que es un trabajo mucho más difícil y mucho más duro, pero creo que se viene trabajando para lograr ese objetivo. Muchísimas gracias, Mariana. ¿Alguna cosa para agregar? No, creo que estamos bien. Bien, muchas gracias por tus comentarios muy, muy interesantes. Y